Entonces, señores, ¿cómo sería la cosa? ¿Cómo sería la cosa? Generalmente en los vídeos, debates, live, grabaciones que uno encuentra en todo tipo de red social, cuando hablan los que dicen ser cristianos, aquellos que, aquellos que son de las iglesias de la cristiandad, generalmente en sus exposiciones dicen que, bueno, que si Dios habló algo, eso se da por hecho. O sea, dicen que desde el solo hecho de que Dios lo mencione, de que salga de su boca la palabra, eso se da por hecho. Y tienen razón. De hecho, hay una cita que los testigos de Jehová citamos muy habitualmente, incluso en la evangelización que hacemos de casa en casa y en las calles. Todo el que es testigo de Jehová prácticamente sabe o ha citado el texto de Isaías 55, 10 y 11. Muchos se lo saben de memoria, ¿eh? Muchos se lo saben de memoria. Ese texto dice Isaías 55, 10, 11, porque tal como la lluvia y la nieve caen desde los cielos y no regresan allí hasta que saturan la tierra, haciéndola producir y brotar, dándole semillas al sembrador y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultados. Sin falta hará lo que yo deseo y cumplirá con éxito lo que la envío a hacer. Entonces, este texto que nosotros los testigos de Jehová usamos en la evangelización demuestra que la gente de la cristiandad no se equivoca. No se equivoca cuando dicen que si Dios dice algo, si Dios decreta algo, si Dios ordena algo, eso que Él dice, su palabra se tiene que realizar. Sí o sí. De hecho, de eso se trata el significado del nombre divino. Jehová, ¿cierto? Él hace que llegue a suceder. Y Él hace que llegue a suceder lo que sea. Si Él se propone que su palabra se realice de tal manera, se va a realizar. Si Él se propone, mediante su palabra, que un siervo suyo realice lo que Él dice que ese siervo va a realizar, eso se va a cumplir. Ahí tienen el caso de Moisés. Cuando Moisés se dio por inadecuado para la misión, Jehová hizo que Moisés lograra aquello que Dios se propuso hacer. O sea, Él hace que llegue a suceder. De manera que lo que dice Dios inevitablemente tiene un cumplimiento. Porque Dios es Dios de propósito. De hecho, si Él dijera algo y eso no se cumpliera, entonces se pondría en entredicho su veracidad. Y por lo tanto nos recordaríamos del texto que dice, hey, Dios no es hombre para que mienta. O sea, cuando Dios dice algo, eso se cumple. Entonces, si esto lo tienen claro incluso los católicos, los evangélicos, que yo he visto de vez en cuando aquí hablar de cierto asunto y dicen que su palabra, la de Dios, con seguridad se tiene que cumplir, ¿por qué no aplican el mismo principio cuando hablamos de Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, incluso desde antes, ¿eh? Porque el 16 y 17 tiene como las dos eventualidades, la positiva y la negativa. Si el hombre reaccionaba de tal o cual manera, lo que iba a suceder con seguridad iba a suceder. Por ejemplo, Dios plantó al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara, ¿cierto? Entonces le dice, de todo árbol del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho. Y está claro que ahí está la vida eterna. Sin embargo, le dice, si comes del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, ¿cierto? En ese día morirás, ¿cierto? En la Biblia se dice que para Dios 1000 años son como un día. Por eso que Adán murió a los 930 años, si no me equivoco. O sea, murió en ese día. El punto es que el propósito de Dios en la parte de condena ante ese hombre que pecó, se cumplió, ¿se dan cuenta? La palabra se cumplió. Pero Dios también había dicho que el hombre y la mujer iban a procrear, iban a llenar la tierra, ¿cierto? Se iban a multiplicar.
y a extender el paraíso y a llenar la tierra de seres humanos. Pero no cualquier ser humano, no es un ser humano nuevo que Dios haya creado después que Adán y Eva haya pecado. Dijo que iban a ser seres humanos hijos de Adán y Eva. Les dijo a ellos, a Adán y Eva les dijo, multiplíquense, háganse muchos, llenen la tierra. Entonces la pregunta es, ¿por qué la gente de la cristiandad no es capaz de aplicar este principio divino y decir, oye, si de la boca de Dios salió el propósito de que esta tierra se iba a llenar con descendientes de Adán y Eva, ¿por qué se olvidan de decir, hey, si Dios lo dijo, eso se tiene que cumplir? Entonces, ese es el tema que yo quería traerles en este momento, que es bastante sencillo, pero a la vez increíblemente muy difícil de entender por católicos y evangélicos. Es que ellos están dispuestos a defender la poderosa palabra de Dios en lo relacionado con sus propósitos. Pero se olvidan de la poderosa palabra de Dios relacionada con el propósito original. Miren qué curioso, ¿no? ¿Qué dijo Dios en el capítulo? Bueno, empieza incluso cuando los crea macho y hembra en el 1:28, si no me equivoco. Luego pasa al capítulo 2. Y Dios les dice a ellos, no se los dijo a otros. Multiplíquense, háganse muchos y llenen la tierra. La pregunta es, esa palabra de Dios, esa palabra de Dios que como dice Isaías 55 es como la lluvia que sí o sí tiene que caer a la tierra y hacer brotar hierba. Sí o sí. Esa lluvia no se evapora sin haber causado resultados. Bueno, así es la palabra de Dios. No sale simplemente para no hacer nada, ¿no? Es como la lluvia, sale para mojar, regar, hacer brotar. Si la palabra de Dios dijo que los descendientes de Adán y Eva tenían que llenar la tierra, extender el paraíso y vivir aquí, ¿por qué entonces se olvidan de lo que predicamos los siervos de Jehová cuando decimos que hay una tierra habitada, paradisíaca por supuesto, por venir? Porque los que somos testigos de Jehová hablamos de lo que hablaban los apóstoles, como el apóstol Pablo, que nosotros estamos convencidos que es él quien escribió la carta a los hebreos, en el capítulo 2, versículo 5. El apóstol Pablo dijo en Hebreos 2:5 que él, y por supuesto los demás de la iglesia o congregación de su tiempo, hablaban de la futura tierra habitada. Entonces no es que esta tierra con los descendientes de Adán y Eva va a ser quemada y esto va a desaparecer. No. No. Porque según Hechos capítulo 3, versículo 20-21, el resucitado Jesucristo tendría que estar en los cielos hasta que llegaran los tiempos de restaurar todas las cosas. ¿Por qué no se dan la tarea de buscar en un diccionario qué significa restaurar? ¿Qué significa restauración? Significa reparar lo que se ha dañado. Entonces, alguien dirá, es que no se puede poblar la tierra con descendientes de Adán y Eva porque cayeron en el pecado, pero es que por eso la Biblia dice que Jesucristo restaurará todas las cosas. ¿Para qué? Para que la palabra de Jehová se cumpla. Es que los descendientes de Adán y Eva tienen que llenar esta tierra. Tienen que extender un paraíso y hacer de esto lo que dice Hebreos 2:5, una nueva tierra habitada. Un segundo, por favor. Amor, voy. Entonces, hasta aquí yo quería compartir con ustedes. Después voy a ver si tengo más tiempo para hacer otro pequeño vídeo. Ojalá que esto quede grabado. Pero es muy sencillo la idea, la repito, porque es muy sencilla y breve. Si todo evangélico y católico en las redes sociales defiende la idea de que la palabra de Dios, si Él dice algo, eso se tiene que cumplir, ¿por qué se olvidan de ese principio? Cuando hablamos que Dios dijo que los descendientes de Adán y Eva tienen que llenar la tierra y extender el paraíso, ¿qué es lo que predicamos los testigos de Jehová?
porque están dañados, porque cayeron en pecado. Bueno, nadie niega eso. Pero no dice la Escritura en Hechos 3, 20, 21 que Jesucristo restauraría todo. Si Jesucristo restauraría todo, entonces, ¿dónde está el problema para que se cumpla la palabra de Dios? Esta tierra habitada, en el futuro y muy cercano, tendrá que estar convertida en un paraíso y llena de descendientes de Adán y Eva, y se cumplirá el propósito de Jehová, porque su palabra no puede salir sin causar resultados. Si Él lo dijo, así será. Espero volver pronto, hermanos, que mi esposa me llamó para poder hacer otro pequeño video.